Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Vaya, saludo cordial para todas y para todos. Pues el diputado David Bautista de Morena puso el dedo en la llaga. Bueno, luego de tanto alboroto por los triunfos y que ganamos. Y es cierto, Morena gana, según el cálculo del propio INE, alrededor de 200 diputados, solo Morena. Falta agregarle los del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Pero se propuso ante la Cámara de Diputados terminar ya con el gasto excesivo de los partidos políticos en lo que se considera por parte de la fracción parlamentaria de Morena un gasto que ya no es necesario, puesto que ya no se tienen que imprimir papeletas, banderitas, playeras, gorras, llaveros, saleros, de todo en las campañas políticas. Hoy se cuenta con el apoyo de las redes sociales o se cuenta con mucho respaldo en medios electrónicos, aparte de que pues las coaliciones tienen, el formar coaliciones le da a todos los partidos políticos, incluidos los pequeños, la posibilidad de obtener tiempos y espacios oficiales de acuerdo a la reglamentación. ¿Cuánto dinero reciben los partidos políticos y cuál es la medida matemática o la pequeña ecuación matemática que le cuesta tanto dinero a nosotros los mexicanos, a mexicanas y mexicanos? Se trata de la unidad de medida que se multiplica por 65, usted multiplica 65 por el número del padrón inscrito en el INE. De ese tamaño la desproporción. Una unidad de medida actualizada le permite al INE hacer un cálculo y bueno, pues el resultado son cantidades multimillonarias. La propuesta es reducir el 30%. En lugar de multiplicar del 65%, hay otra medida que se puede aplicar y esta es la propuesta que ya se mandó a las comisiones correspondientes. Es importante reducir los costos de los partidos políticos. La partidocracia no vive sus mejores momentos desde hace tiempo, aparte de que es un clamor social y que tendría que estar esta propuesta dentro de lo que viene, que es la iniciativa de reforma político-electoral. Los partidos alcanzan bolsas multimillonarias, alrededor de nada más de ese tamaño. De lo que me recuerdo, creo que el PAN, que casi sin afiliados formales, alcanza casi 1,000 millones de pesos, nada más el año que está por terminar. ¿Para qué? Pues para pagar gastos, que timbres de correo, o sea, muchas cosas que ya no son actuales. Esto sin descontar que el país pues vive una situación no crítica, pero que tiene sus problemas para salir de lo que fue la pandemia. Vamos a la información porque este es un tema que está en el ánimo de la población. Basta de tanto dinero los partidos políticos, se han convertido en partidos satélites muchos de ellos. Y vamos a la información. Mire, Morena va por reducir financiamiento a partidos políticos y no fue Mario Delgado, sino el diputado David Bautista, que argumentó que los partidos políticos ya no requieren de tanto dinero para poder llevar a cabo sus funciones, que propuso reformar la Constitución. El diputado David Bautista Rivera, integrante del grupo parlamentario de Morena, propuso reformar la Constitución para reducir el financiamiento que cada año reciben los partidos políticos. La iniciativa establece que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 45% del valor diario de la unidad de medida y actualización, la UMA. Actualmente dicho financiamiento se fija multiplicando el número de ciudadanos registrados en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la UMA. Los exorbitantes montos de financiamiento público, calculados a partir de una fórmula matemática acorde a circunstancias acaecidas y no vigentes, que reciben los partidos políticos, no son compatibles con las necesidades actuales de la sociedad, establece el proyecto en la exposición de motivos. Señala también que de acuerdo con la opinión pública, la bolsa de recursos públicos otorgada a los institutos políticos representa una cantidad que luce excesiva para un país con grandes carencias sociales y aún más cuando se está luchando por salir
de una crisis sanitaria y económica extraordinaria. El dictamen también argumenta que actualmente los partidos políticos ya no requieren de tanto dinero para poder llevar a cabo sus funciones. Es decir, hoy en día, con los avances tecnológicos se puede sustituir diferentes actividades políticas para reducir costos. Por ejemplo, la promoción política ya no se necesita imprimir banderas, folletos para tapizar las calles. Ahora mucho se puede trasladar al mundo digital, donde los costos son mucho más bajos y que además produciría menos contaminación. Pese a la reducción de recursos, Bautista Rivera expuso que los partidos obtienen, además del presupuesto anual, otro tipo de beneficios. Debido al marco regulatorio, por ejemplo, integrar coaliciones que les permite preservar sus prerrogativas en radio y televisión de forma separada y les ayuda a conservar su financiamiento público, ya que tienen la opción de juntar el mismo con otros partidos políticos para las campañas electorales y de esta forma sacar provecho de su presupuesto. La iniciativa por la que se pretende reformar el artículo 41 de la Constitución fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales. La propuesta del diputado se presenta en un marco de mucha molestia social por lo que son las llamadas prerrogativas. ¿Qué es lo que propuso el diputado? Pues esto que le comentaba, que ya no es suficiente, que ya no es de beneficio social el exponer tanto dinero, tantos recursos para los partidos políticos. Ve usted al diputado David Bautista Rivera de Morena, quien propuso esta iniciativa de ley, que tiene afinidad con lo que sería la reforma política electoral, que es cambiar la fórmula matemática, y aquí uno de los primeros que se va a oponer es el INE. Y no es de gratis, es que se reparte en una bolsa muy amplia, desde hace mucho tiempo. No es nuevo que el INE aplique esta fórmula matemática, porque es lo que está así desde hace muchos años. La modificación del artículo 41 pues dejaría en un marco regulatorio de menores cantidades, un 30% menos. Creo que debería ser el 50%, la propuesta ya había rondado el 50%, pero pues ya un 30%, cuando menos, permitiría al presupuesto de egresos de la Federación tener un ahorro de un 30%, que sería, este año les dieron alrededor de 7,000 millones de pesos. Entonces se estaría ahorrando alrededor de 1,400 millones de pesos, que no es poca cantidad si se consideran las grandes necesidades del país. El diputado David Bautista Rivera es legislador, diputado federal por Puebla. También ha estado en la polémica. ¿Por qué ha estado en la polémica el diputado Bautista? Porque también en su momento propuso esto. Escuche este fragmento de una intervención que tuvo el 7 de enero del presente año. Tiene fallas de origen el audio, pero es interesante la propuesta. En que quien había ganado en el cargo de legislador o legisladora por medio de la postulación de un partido, se cambia al grupo parlamentario de un partido distinto, obedeciendo intereses personales y no la ideología política del partido, bajo el argumento de garantizar el propio ejercicio del derecho político, contradiciendo en muchos casos el encargo que la ciudadanía le otorgó mediante su voto y ocasionando graves perjuicios que se traducen en desacreditación y desconfianza de los ciudadanos y en los representantes del pueblo. Por ello, la excusa de libertad de afiliación no es suficiente para justificar el transfugismo político, porque los diputados llegaron al curul representando un partido político, la ideología y la corriente política del mismo, especialmente tratándose de los legisladores plurinominales. Por esto, el chapulineo congresista contraviene la voluntad del pueblo y su voto, pues precisamente las diputadas fueron votados por considerarlos representantes de ese cúmulo de ideas. Es por estos motivos que he expuesto
y que he presentado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 del reglamento de la Cámara de Diputados, adicionando 2 párrafos a la fracción 12ª de dicho artículo, quedando de la siguiente manera. Artículo 6. Serán derechos de las diputadas y de los diputados. Fracción 12ª. Formar parte de un grupo parlamentario o separarse de él de acuerdo a sus ordenamientos, añadiéndose en la iniciativa. Las y los diputados deberán permanecer en el grupo parlamentario solicitar. Además, las y los diputados que cambien de grupo parlamentario permanecerán durante 30 días como diputados independientes para después integrar el grupo parlamentario de su elección. Sin transitar hacia una verdadera democracia y no ilusiones, reformas legales que impidan el brincoteo sin rendición de cuentas son imperativas e inaplazables. Bueno, es cierto, el chapulineo, el brincoteo de los diputados, de las diputadas que son electos por la vía plurinominal, incluso por la vía del voto directo, son parte de lo que dice el diputado David Bautista Rivera. Son temas controversiales, por supuesto. Fue este diputado David Bautista el que propuso entonces que se evite ya no, que se les baje el financiamiento a los partidos en un 30%. ¿Cómo sería el procedimiento? Cambiar la fórmula matemática que les ha permitido no solo a partidos políticos, sino a dirigentes políticos hacer verdaderas fortunas al amparo de esta fórmula matemática. Créalo, la modificación al artículo 41 de la Constitución va a tener resistencias. Sería el valor diario de la unidad de medida y actualización, la UMA, en lugar del 65%, el 45%. Es decir, un 30% en términos generales del financiamiento actual. 7,000 millones de pesos, hasta donde informó el propio Instituto Nacional Electoral, es lo que reciben actualmente los partidos políticos. Esto puede surtir efecto en cuanto se pase al Pleno de la Cámara de Diputados, incluso a la comisión permanente donde se hizo este planteamiento por el diputado Bautista, David Bautista de Morena. Sería muy interesante que se aprobara o bien que se escucharan otras propuestas, porque créalo, es mucho el dinero que se tira, no se tira, se le regala a los partidos políticos porque luego hay otras fuentes de financiamiento. Ahí tiene usted en pantalla al diputado David Bautista Rivera de Morena, que pone el dedo en la llaga y dice, bueno, basta de tanto gasto, hay un reclamo social que se tiene que atender, es decir, bajar y establecer una reforma al artículo 41, que es el que habla del tema, es quitar el financiamiento actual a una modificación del 30% menos. Creo que serían 2,100 millones de pesos menos si lo comparamos con la actualidad de hoy. En lugar de 7,000 millones, serían 4,900 millones, que sigue siendo bastante. Van a poner el grito en el cielo. Esperamos las reacciones del PRI, PAN, PRD y del Movimiento Ciudadano, incluso del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Hay que decirlo porque son los partidos que no quieren, obvio, que se quite a los pluris, que no se le toque el presupuesto a los partidos, con unas contrapropuestas que realmente son válidas, pero saben de antemano que los demás partidos no le van a entrar. Son artilugios políticos, se le puede llamar, formas de hacer política, porque yo vi una iniciativa del Partido del Trabajo que dice, incluso lo ha señalado el diputado Noroña, no, hay que bajar el 60%, pero a todos en general. Y los partidos mayoritarios, Morena estaría de acuerdo, pero el PRI y el PAN ahí se quedan sin nada. Que sea parejo. Bueno, pues es que una modificación a las prerrogativas, como le llaman al billete que reciben, es eso, parejo para todos. ¿Y por qué no el 50 en lugar del 30? Va a ser un tema de debate, ya lo es. Incluso la sociedad no está conforme con que los partidos
se sigan enriqueciendo, es decir, tener partidos ricos con pueblo pobre. Claro, a ellos encantados de la vida, viven de eso, son políticos, y los de a pie, y el pueblo bueno, y el pueblo sabio, pues es que sigan ganando el mínimo, es que sigan batallando, pues nosotros nos gastamos la lana. Pues esta reforma va a eso. Ojalá que se tome en cuenta, hay que darle seguimiento y estar atentos a las reacciones porque se van a dar. No cabe duda que se van a dar, de mí se acuerda. Amigas y amigos, están informadas, informados de lo más relevante del momento. Sí, aquí en ACM Canal 54. Yo los veo más tarde. ¿Sale? Órale. Claro que sí. Sí, nos vemos.